En esta clase vamos a estar desarrollando en qué consistió la revolución copernicana y la revolución darwiniana. En la clase pasada estuvimos hablando en términos generales de cómo surge la ciencia moderna, esta idea de la disposición a admitir la propia ignorancia, y bueno, ¿en qué consistió específicamente la revolución científica? Para entender eso tenemos que hablar un poco de, en términos históricos, de lo que fue la revolución copernicana y de lo que fue la revolución darwiniana. Porque, bueno, un autor como Ayala nos va a decir que en realidad no son dos revoluciones científicas, sino que en realidad forman parte de una misma revolución científica, que sería justamente la revolución científica, donde cambia radicalmente el lugar del hombre en el cosmos, ¿sí? El lugar del hombre en el universo, porque antes se creía el centro de todo y bueno, deja de serlo, ¿no? Pero bueno, específicamente, ¿por qué es que deja de ser ¿por qué deja el hombre de ser el centro del universo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a meternos directamente con estas cuestiones. Hablamos antes que nada para contraponer qué pasaba en la antigüedad antes de la ciencia moderna, ¿sí? En la antigüedad, la forma de concebir el universo, es decir, la cosmología, la manera que tenía, digamos, el humano de pensar el universo, no tenía necesariamente que ver con la astronomía, ¿sí? Sino que la cosmología estaba determinada por elementos terrestres. Entonces, si nosotros vivimos cerca de un río, bueno, quizás el centro del universo para nosotros es ese río, ¿no? Entonces, la cosmología no estaba determinada completamente por la astronomía, como sí pasa hoy en día, ¿sí? Hoy la manera que tenemos nosotros de pensar el universo tiene que ver con la astronomía. Bueno, antes tenía que ver, pero en parte, ¿no? Bien, y en la antigüedad, en toda la antigüedad, va a dominar respecto de lo que es la astronomía una mirada geocéntrica, ¿sí? Podemos hablar de un modelo o un paradigma geocéntrico que va a predominar en toda la antigüedad, eh, por lo menos desde Aristóteles, donde básicamente lo que se piensa es que la Tierra está fija, inmóvil, en el centro del universo, ¿sí? Es una esfera fija, y todo lo que vemos en el cielo está girando alrededor nuestro, ¿no? Entonces, en la antigüedad el hombre está en el centro del universo porque la Tierra es el centro del universo y esto es, piensen ustedes, lo que condice con el sentido común. Yo salgo a una plaza, me siento en un banco, me pongo a mirar el cielo durante horas y veo que todo está dando vueltas alrededor mío, ¿sí? Entonces, esto en principio es lo que parece obvio, ¿no? Este modelo geocéntrico. Eh, el primer modelo geocéntrico, digamos, bien formulado, o digamos, particularmente importante, es el de Aristóteles, pero el modelo geocéntrico que va a predominar en términos generales en la antigüedad es el modelo geocéntrico de Ptolomeo, que es un astrónomo griego muy importante, y con Ptolomeo vamos a hablar del modelo del universo de las esferas. Acá se nos habla del universo de las dos esferas, pero en realidad no está del todo bien. Se habla de un universo de esferas concéntricas, donde hay una esfera central, que es la Tierra, y después hay muchas esferas alrededor de la Tierra, ¿sí? Para que se entienda, el universo sería algo así como una cebolla, ¿no? Porque piensen ustedes, ¿qué pasa? Tenemos una cebolla, le sacamos la primera capa a la cebolla. ¿Con qué nos encontramos? Con otra capa. Le sacamos la capa esa, ¿y con qué nos encontramos? Con otra capa. Entonces, justamente esto mismo sería el universo, una esfera que contiene muchas esferas. Y el núcleo, ¿sí? El centro de esta esfera, de esta cebolla, es la Tierra, ¿sí? Entonces la Tierra está inmóvil en el centro del universo y todas las otras esferas son esferas a las cuales les corresponden un planeta, ¿sí? Entonces tenemos una esfera a la cual le corresponde Venus, otra a la cual le corresponde la Luna, otra a la cual le corresponde el Sol, ¿sí? En la antigüedad piensen ustedes que no se diferenciaba satélites, estrellas en términos generales, sino que tanto la Luna como el Sol se consideraban planetas, ¿sí? Bien, y a cada planeta entonces le correspondía una esfera. Pero entonces, básicamente en la antigüedad se piensa que la Tierra es esférica, que el universo es esférico, que todo gira en órbitas circulares alrededor de la Tierra, ¿sí? La Tierra está inmóvil.
piensen ustedes, no se mueve en absoluto. No tiene ni movimiento de rotación sobre sí misma, ni tampoco movimiento de traslación, que es lo que hablamos hoy en día, ¿no? En el modelo geocéntrico, la Tierra está absolutamente fija, y bueno, y acá podemos pensar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿con qué tiene que ver el día y la noche? Bueno, con el movimiento que tiene el Sol alrededor nuestro. El Sol tardaría un día en dar una vuelta alrededor nuestro, ¿sí? Bueno, y a partir de esto entonces es que podemos explicar un montón de cosas. Y bien, este es el modelo geocéntrico. ¿Qué pasa? En determinado momento este modelo va a caer en descrédito y esto se va a dar justamente en los comienzos de la modernidad, con lo que nosotros conocemos como Revolución Copernicana. Pero bueno, antes de hablar de la Revolución Copernicana, vamos a hablar en general de esta cuestión. A partir de la modernidad, entonces, la cosmología va a estar determinada por la astronomía, ¿sí? Entonces, nuestra manera de concebir el universo va a estar determinada por la disciplina astronómica, sus planteos y sus observaciones, ¿sí? Esto es algo obvio, porque hoy en día concebimos nosotros el universo a partir de lo que sabemos en la astronomía. Y aunque no sepamos prácticamente nada, todo el mundo piensa esto, ¿no? Que el centro del universo, por decirlo así, sería el Sol. O por lo menos hablando hoy en día, ¿no? Nuestro sistema solar, sabemos que el centro es el Sol y la Tierra es un planeta. Eso lo sabe cualquiera, ¿no? Entonces, justamente esto es lo fundamental de la revolución copernicana. En 1543, Copérnico, es un astrónomo polaco, va a publicar este libro que se puede traducir como Sobre los giros de los cuerpos celestes o sobre las órbitas de los cuerpos celestes. Y lo que va a plantear Copérnico es básicamente una revolución. ¿Por qué? Porque antes se creía que el centro del universo era la Tierra y que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Bueno, y ahora se dice que en realidad es al revés. El centro del universo, nos dice Copérnico, es el Sol y la Tierra es un planeta que se mueve. Y entonces, ¿por qué esto es revolucionario? Porque antes el centro del universo era el hombre y ahora el hombre pasa a estar en la periferia, porque pasa a estar en un planeta, sí, que en algo que está a un costado y que se mueve alrededor del Sol. Sí, esto es muy muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso es que es algo que sería completamente revolucionario. Igualmente hay que tener en cuenta que en realidad Copérnico no es el primero en plantear que el Sol es el centro del universo. Esto ya había sido planteado muchísimo tiempo antes, pero Copérnico va a ser el primero que conforme un modelo astronómico consistente con esta idea de que el Sol es el centro del universo. ¿Sí? Entonces, a partir de acá es que el heliocentrismo es porque Helios es Sol, ¿sí? Este paradigma, este modelo heliocéntrico, a partir de acá va a empezar a tomar forma y se va a imponer como modelo o paradigma central, ¿sí? O dominante. Entonces, esto es algo fundamental, esta revolución copernicana, porque da comienzo a la ciencia moderna. Acá podemos decir que nace la ciencia moderna, va a conllevar una reforma fundamental en muchos conceptos fundamentales de astronomía, ¿sí? Ojo, esto no significa que Copérnico todo lo que plantea sea nuevo. No, todavía sigue siendo astronomía antigua y hay muchos presupuestos de la astronomía antigua que él sostiene. Por ejemplo, Copérnico cree que las órbitas de los cuerpos celestes son circulares. ¿Sí? Es decir, que por ejemplo los planetas describen órbitas circulares en el cielo. Esto es una idea antigua, que después con los aportes de Johannes Kepler, esto va a ser descartado. Es decir, que Copérnico todavía sigue siendo astronomía antigua y todavía mantiene muchas cosas de la astronomía antigua. Pero sin embargo va a hacer grandes reformas, por eso hablamos de una revolución, ¿sí? Ojo con esta idea que a veces se puede tener el sentido común de que en la antigüedad se creía que la Tierra era plana. No, esto es absolutamente incorrecto, ¿no? No estaba tal idea. Piensen ustedes que en el modelo antiguo geocéntrico hablábamos de el universo de las esferas, ¿sí? Entonces todo se creía que era esférico, ¿no? Esta idea de la Tierra plana no es algo que haya tenido importancia en la astronomía, ¿no? Esto lo aclaramos por las dudas. Bien, entonces esta revolución copernicana genera una reforma en conceptos fundamentales de astronomía, plantea nuevos problemas a otras disciplinas porque muchas disciplinas son incompatibles con el heliocentrismo. Y entonces empieza a haber problemas, ¿no? Por ejemplo, para darnos una idea sencilla, ¿qué pasa en términos físicos? Copérnico nos dice que la Tierra no está quieta, sino que tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje, o sea, va girando,
y además tiene un movimiento de traslación, o sea, se traslada alrededor del Sol, ¿sí? Bien, entonces, piensen en lo que les había dicho antes. Yo salgo a la plaza y me siento en un banco. Bueno, si estoy diciendo esto, entonces, ¿cómo puede ser que yo no salga volando? Porque si yo pongo un lápiz arriba de una hoja y muevo rápidamente la hoja, el lápiz sale volando. Bueno, ¿cómo puede ser que no pase lo mismo conmigo? ¿Cómo puede ser que un pajarito con unas patas chiquititas esté sobre una rama lo más tranquilo y no salga despedido por la fuerza de la Tierra al moverse? Entonces, estos son problemas en términos físicos. Bueno, van a haber un montón de problemas que se generan a otras disciplinas, y entonces esta revolución en la astronomía va a implicar cambios en otras disciplinas científicas. Por eso es que es algo tan importante, ¿sí? El tema es entonces cómo solucionamos todos los problemas que se plantean ahora si partimos del heliocentrismo. Entonces, en términos generales, va a conllevar cambios en la forma de comprender la naturaleza, ¿no? Porque implica cambios científicos en otras disciplinas y porque, básicamente, dejamos de ser el centro del universo, ¿sí? Esto es algo muy, muy importante, ¿sí? Entonces, hablamos de revolución copernicana como el surgimiento, el hito fundamental de lo que es la revolución científica, de lo que es la modernidad. Esto no acaba en 2 días, ¿sí? Y tampoco se inicia en 2 días, es un proceso largo. La revolución copernicana va a necesitar los aportes de otros astrónomos posteriores, como Johannes Kepler, como Galileo Galilei, y finalmente con Isaac Newton, que es el que va a terminar enunciando las leyes del movimiento universal, ¿sí? Que enuncia la idea de la ley de la gravitación universal, más conocida como la ley de gravedad. Bueno, básicamente con estos aportes se va a terminar de consumar la revolución copernicana. Bien, ahora bien, un autor como Ayala nos va a decir, ojo, en realidad la revolución copernicana y la revolución darwiniana no son dos revoluciones distintas, sino que terminan siendo dos etapas de una misma revolución científica. ¿Por qué serían dos etapas de una misma revolución científica? Porque en ambas revoluciones ocurre un movimiento similar. El hombre es desplazado desde el centro hacia un costado, ¿sí? Antes de la revolución copernicana, el hombre estaba en el centro del universo, porque se concebía que la Tierra era el centro del universo. Y antes de la revolución darwiniana, el hombre era el centro de la vida. Y ahora va a dejar de ser el centro de la vida. ¿Por qué? Piensen ustedes, en términos cristianos, se dice que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Entonces, el hombre sería una copia de Dios, es el ser más perfecto en ese sentido, ¿sí? Bueno, ahora se nos va a decir que esto no es así. El hombre no fue creado por Dios, no fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino que es el resultado de un proceso evolutivo de millones de años, ¿sí? Esto lo diríamos a partir de la revolución darwiniana. Pero bueno, esperamos un poquito más, ahora vamos hacia ello. Hablemos un poquito más de la revolución copernicana. La revolución copernicana es una revolución conceptual, ¿sí? Porque cambia un montón de conceptos fundamentales. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta, que en la revolución copernicana, la revolución copernicana implica que el universo obedece a leyes inmanentes que explican los fenómenos naturales. Es decir, no necesitamos apelar a agentes sobrenaturales como Dios para explicar el universo, para explicar los movimientos, sino que se va a explicar en términos astronómicos utilizando explicaciones causales, en términos de causa y efecto, ¿sí? Si yo hago algo, causa, entonces se produce otra cosa, efecto. Pero esta revolución copernicana va a generar una incompatibilidad entre la astronomía y otras disciplinas científicas, como estábamos diciendo antes, ¿sí? Específicamente sea una incompatibilidad entre el mundo inanimado, en lo que sería por ejemplo el cielo, los movimientos, donde todo se explica con leyes naturales, y el mundo orgánico, el mundo de la vida, porque en el mundo orgánico, en esta época en que Copérnico plantea la revolución copernicana, en el mundo orgánico las explicaciones siguen siendo sobrenaturales, es decir, el término, la cuestión de cómo explicamos el surgimiento de los seres vivos, ¿sí? De dónde surgieron los seres vivos, por qué los seres vivos están adaptados a su medio ambiente. Bueno, todo esto se seguía explicando en términos sobrenaturales, es decir, diciendo que hubo un Dios que creó a los seres vivos adaptados a ese medio ambiente. Y estas explicaciones sobrenaturales van a ser posteriores incluso a la revolución copernicana.
Es decir que la revolución copernicana abre la incompatibilidad entre la astronomía y otras disciplinas, y esto va a ser resuelto a lo largo del tiempo. Y es justamente Darwin el que va a terminar de resolver esta cuestión, y va a dejar de lado las explicaciones sobrenaturales en el mundo orgánico. Por eso vamos a hablar ahora de la revolución copernicana, que se daría a partir de la publicación del libro fundamental de Darwin, que es El origen de las especies, que se publica en 1859. Y bueno, acá se nos dice entonces que Darwin extiende a la biología la noción de que la naturaleza es un sistema de materia en movimiento que se puede explicar sin recurrir a agentes sobrenaturales, ¿no? Entonces, a partir de Darwin se sigue esta idea de que no necesitamos apelar a dioses para explicar lo que pasa, sino que la naturaleza es materia en movimiento que se puede explicar en función de leyes causales. La compleja organización y funcionalidad de los seres vivos se puede explicar como resultado de un proceso natural sin necesidad de un creador. Es decir, las explicaciones creacionistas en la biología, donde se nos decía tradicionalmente que la Tierra, como dice la Biblia, ¿no? La Tierra fue creada por Dios. Dios en 7 días creó a la Tierra, creó a los seres vivos. Bueno, ya no es necesario apelar a Dios para explicar esto, y la incompatibilidad que se daba entre la biología y la astronomía se va a dejar de dar, porque ahora vamos a poder explicar, al igual que Copérnico, explicar el universo, los movimientos del universo en función de leyes causales. Bueno, lo mismo va a pasar acá, se va a explicar el origen de la vida y la adaptación de los organismos en función de leyes causales, ¿sí? No necesitamos ya apelar a un creador. En realidad, ojo, Darwin no es el primero en hablar de evolución. El evolucionismo es anterior a Darwin. Por ejemplo, antes que Darwin tenemos a Lamarck, que es un evolucionista, que tampoco necesita de un creador, ¿sí? Que está dando explicaciones en la biología en función de leyes causales, ¿sí? Sin necesidad de apelar a Dios. Pero el evolucionismo de Darwin va a ser particularmente importante porque él va a proponer la teoría de la selección natural, que esto sí es algo completamente novedoso. Entonces, al igual que lo que pasaba con Copérnico, no es que Copérnico, digamos, plantea algo radicalmente nuevo y no tiene nada de lo que venía antes. No. Lo mismo con Darwin, no es que Darwin plantea algo radicalmente nuevo. No, el evolucionismo, la evolución ya existía, ¿sí? Ya tenía importancia en la época de Darwin. Pero lo radicalmente nuevo de Darwin va a ser esta idea de la selección natural. Que la teoría de la selección natural se va a utilizar para explicar la adaptación de los organismos, ¿no? Esto es una cuestión de que los organismos están adaptados al medio ambiente. Yo voy a un ecosistema y me encuentro organismos que están adaptados, ¿sí? Vamos a determinado lugar y me encuentro con jirafas que tienen el cuello largo, que les permite acceder a ramas que están altas. Es decir, las jirafas están adaptadas a ese medio ambiente. La pregunta es ¿por qué? Voy a una selva y me encuentro con monos que tienen brazos fuertes que les permiten saltar de rama en rama. Es decir, estos monos están adaptados a ese medio ambiente. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Bueno, y así nos vamos a encontrar con todos los animales que están adaptados a su medio ambiente. La explicación a esta adaptación al medio ambiente que se daba antiguamente era una explicación creacionista, en términos de que fue Dios el que creó a estos animales adaptados al medio ambiente. Bien, pero ahora justamente lo que se va a hacer es completar esta revolución científica, porque se deja de hablar de Dios, ¿sí? Se deja de dar explicaciones sobrenaturales y se va a explicar en términos de leyes causales. Bueno, entonces, ¿por qué los organismos están adaptados al medio ambiente? Como producto de un proceso evolutivo que tarda millones de años. Y este proceso evolutivo se va a dar con un mecanismo específico que se llama selección natural, ¿sí? La naturaleza va seleccionando determinados organismos que son los que van a quedar, ¿sí? Esto lo podemos contraponer para que se entienda con la selección artificial. La selección artificial es algo que se hace en la cría de animales. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo para que se entienda. Supongamos que yo crío perros porque eventualmente utilizo estos perros para hacerlos competir en carreras, ¿sí? Bien, entonces mi objetivo es tener perros cada vez más rápidos. Entonces, ¿qué hago?
compro 100 perros. Bien, los hago correr a todos y veo de estos 100 perros los 10 que son más rápidos. Bien, ¿qué hago con estos 10 perros rápidos? Hago que tengan crías entre sí. Bien, y estos 10 perros van a tener a su vez 100 perros. Entonces agarro estos 100 perros nuevos, los más jóvenes, veo cuáles son los más rápidos, agarro los 10 perros más rápidos, los hago tener crías entre sí, y así a lo largo de varias generaciones. ¿Qué es lo que voy a obtener? Estoy haciendo una selección artificial, porque acá yo estoy eligiendo cuáles son los perros que van a sobrevivir o que van a reproducirse, ¿sí? Y estoy seleccionando una característica particular, que es la característica de la rapidez. De esta manera, a lo largo de varias generaciones de perros, ¿no? Voy a obtener perros cada vez más rápidos. Entonces acá estoy haciendo una selección artificial donde estoy seleccionando una característica. Bueno, en el caso de la selección natural, no hay alguien eligiendo atrás. No es que está Dios eligiendo cuáles viven y cuáles mueren, ¿sí? Pero también hay una selección similar a la selección artificial, pero sin que haya alguien atrás, ¿sí? Entonces, en la selección natural no hay una dirección o un plan preconcebido, ¿sí? No es que hay alguien atrás diciendo, bueno, vos vivís y vos morís. No, no se da de esa manera. La selección natural se da en función con el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que estamos en un ecosistema donde hay grandes depredadores, ¿sí? Hay grandes animales que vienen y te cazan. Bien, entonces, en ese ecosistema, ¿quién es el que sobrevive? Bueno, el que sobrevive quizás es más rápido, el que se puede escapar a estos depredadores. Y entonces, hay una selección natural porque el que se puede escapar sobrevive y el que no se puede escapar se muere, ¿sí? El que no se puede escapar se extingue, ¿tá? Entonces, la selección natural selecciona determinadas especies por ciertas características que son favorables en relación a ese medio ambiente. Hay que desprendernos de esta idea de sentido común, ojo, de que la selección natural es la supervivencia del más fuerte. Esto está absolutamente mal, porque la fuerza no tiene nada que ver. No es que uno es más fuerte que el otro y entonces se pelea y le gana. No se trata de eso. La selección natural es la supervivencia del más apto, del más adaptado, ¿sí? Donde la fuerza muchas veces no tiene nada que ver. Lo importante es tener una característica particularmente beneficiosa en relación a tu medio ambiente. Entonces pensemos en las jirafas. ¿Por qué tienen cuello largo? Bueno, porque el más adaptado es el que tiene el cuello largo que le permite llegar a eso, ¿sí? En otro ecosistema, el más adaptado es el que soporta mejor el frío. En otro ecosistema, el más adaptado es el que soporta mejor el calor, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver la fuerza. La selección natural selecciona no por azar, ¿sí? Sino, digamos, no es por azar, porque no es que sobrevive cualquiera, sino que sobrevive el que tiene determinadas características, ¿no? Sobrevivir el que tiene variaciones que son particularmente favorables con ese medio ambiente. Entonces, para que se entienda, tomamos el ejemplo de las jirafas. ¿Por qué las jirafas hoy en día tienen cuello muy largo? Bueno, originariamente podemos pensar que había jirafas con cuellos cortos, ¿sí? Pero nacieron 3 jirafas originarias. Una tenía un cuello de, vamos a decir cualquier cosa, 1 metro. Otra tenía un cuello de 2 metros y otra tenía un cuello de 3 metros. Bien, las ramas con sus alimentos estaban altas, ¿no? Entonces, bien, ¿qué pasó? La que tenía el cuello más corto se murió porque no se pudo alimentar. Entonces sobrevivieron las dos que tienen el cuello más largo, ¿sí? Y esas son las que tuvieron crías. Bien, surgieron crías. Una generación posterior tenemos una jirafa con un cuello de 2 metros, otra con un cuello de 3 metros y otra con un cuello de 4 metros. ¿Qué pasó? Las que tenían cuellos más cortos se fueron muriendo porque no se podían alimentar. Y esto es la selección natural. Se van seleccionando ciertos rasgos donde van sobreviviendo aquellos que tienen rasgos más favorables. En este caso, el rasgo más favorable es tener un cuello más largo, ¿sí? Entonces, no es que haya alguien atrás diciendo la selección natural va a ir, la evolución va a ir hacia este lado, o la evolución tiene un plan preconcebido donde quiero que pase esto. No, no hay un creador que esté, digamos, manejando los hilos. Pero tampoco es algo azaroso porque se van seleccionando determinados rasgos que son particularmente favorables con un medio ambiente, ¿sí? Y el medio ambiente puede cambiar, entonces no es que sean organismos más perfectos, no es que sean mejores, ¿sí? Así que ojo con eso, porque hoy por hoy tenemos, pongámosle, en, no sé, la Antártida, un lugar donde hace mucho frío, donde sobreviven los más aptos. ¿Cuáles son los más aptos? Los que soportan mejor el frío.
Pero supongamos que hay calentamiento global y cambia la temperatura. En 50 años hace 5 grados más de lo que hace ahora. Entonces quizás esos organismos más adaptados ahora, que pueden sobrevivir en ese frío, quizás ya no están adaptados porque cambió el medio ambiente, cambió la temperatura. Y entonces quizás esos organismos se extinguen, ¿sí? Entonces los que son más adaptados hoy, puede que mañana ya no lo sea. Entonces no se trata de ser más fuerte, no se trata de ser más perfecto. Se trata de estar más adaptado en relación con un medio ambiente en particular. Pero que quede claro entonces que la selección natural no tiene dirección prefijada, no tiene un plan preconcebido, no hay un Dios atrás manejando los hilos, pero a pesar de que no hay alguien atrás, tampoco es algo totalmente azaroso. Si bien son azarosos las variaciones, es decir, una jirafa sale con un cuello más largo y otra sale con un cuello más corto. Eso sí es azaroso, ¿sí? Pero lo que no es azaroso es la selección, porque no es azarosa cuál sobrevive. Va a sobrevivir la que tiene una variación más favorable, es decir, la que tiene el cuello más largo, ¿tá? Esta en realidad en el texto no se detalla mucho la selección natural, pero lo estoy explicando un poco como para que se entienda un poco de qué se trata de esto, ¿sí? Esto de qué se trata. ¿Y por qué es algo tan importante en términos de revolución? Piensen ustedes, porque ahora el hombre es simplemente un animal que se ha adaptado, digamos, que es el resultado de un proceso de adaptación, de selección natural, pero no fue creado por Dios, no es el centro de la existencia, es simplemente una especie entre tantas otras que se ha adaptado a su medio ambiente, ¿sí? No es el centro de la vida. Entonces, esto lo estoy resaltando para que quede claro esta cuestión, de que por qué la revolución copernicana y la revolución darwiniana son una misma revolución, porque junto con estas dos cosas, el hombre es desplazado del centro del universo y del centro de la vida hacia un costado. Ya no somos lo más importante, ¿sí? Pero de nuevo, para que quede claro esto, no hay un Dios atrás manejando esta cuestión, ¿sí? Y no es algo azaroso, ¿sí? Lo que son azarosos es el hecho de que un organismo nazca de una manera o de otra, pero la selección no es azarosa, ¿sí? En su época se le hizo una especie de crítica diciendo, bueno, malinterpretando la teoría de Darwin, diciendo que todo era azaroso. Entonces, si todo es azaroso, por ejemplo, el origen de las especies podría ser el producto de agarramos 20 monos, los encerramos en una habitación, le ponemos una computadora y les hacemos que empiecen a tocar teclado. Bueno, eventualmente, tocando los monos teclas en teclado, puede ser que surja el origen de las especies, ¿sí? Era una especie de chicana que se le decía a Darwin en ese sentido, de si ponemos a monos a escribir, eventualmente van a escribir tu libro. Bueno, obviamente jamás pasaría eso, ¿no? Esa crítica está mal porque no es algo azaroso. En todo caso, para que los monos puedan escribir el origen de las especies, tendríamos que ponerle computadoras donde los monos simplemente elijan frases del origen de las especies. Y ahí eventualmente podrían llegar a escribir el libro. Pero si los monos tocan letras, es prácticamente imposible que pase algo así, si la probabilidad es mínima. Entonces, esta chicana de los monos que se ponen a escribir en computadoras, simplemente una chicana que interpreta mal esta idea de la selección natural, porque la selección natural no es azarosa, sino que se seleccionan ciertos rasgos que son favorables en función del medio ambiente específico en el cual habitan las especies, ¿sí? No es que de casualidad sobrevivió la jirafa con el cuello largo, no fue azaroso. ¿Por qué sobrevivió la jirafa con el cuello largo? Porque esa es la que se pudo alimentar. La jirafa que tenía cuello corto no se pudo alimentar y se murió. Así de fácil, ¿sí? Bueno, bien, entonces, nada, no quiero profundizar más en esto, con esto es suficiente. Lo importante entonces es concebir esta cuestión de que en realidad estamos hablando de una revolución científica que se completa, que tiene dos etapas. Con Copérnico, el hombre desplazado desde el centro del universo, y con Darwin, el hombre desplazado desde el centro de la vida, ¿sí? Recordemos, en términos astronómicos, esta cuestión de la relación de la cosmología y la astronomía, cómo se pasa del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico, qué implica la revolución copernicana, la incompatibilidad que se da con otras disciplinas científicas, los problemas que abre, y esto después cómo es resuelto de la mano de Darwin, cómo Darwin va a analizar las incompatibilidades que se generaban entre una revolución, entre una explicación causal de la astronomía
y lo que pasaba en el mundo biológico, donde todo se explicaba en términos sobrenaturales, apelando a Dios. Bueno, Darwin va justamente a dar también explicaciones causales, explicaciones en términos de leyes de el origen y el cambio en la vida, ¿sí? Bueno, de esta manera entonces hemos visto esta cuestión de las revoluciones científicas. Bien, y antes de terminar con la clase vamos a practicar como siempre con algunos ejercicios de parcial, así que vamos a trabajar con algunos ejercicios que tenemos acá. Comenzamos con el primero que dice: respecto de lo estudiado en relación a los soportes de Darwin, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Y bueno, hay que marcar la correcta. La primera dice: la conceptualización del proceso de selección natural es el mayor aporte de Darwin. Bueno, sin dudas, esto es correcto, justamente es lo fundamental, ¿no? La teoría de la selección natural, de la cual hemos estado hablando. Así que esto está bien. La segunda dice: la idea de la evolución de los organismos es el mayor aporte de Darwin. Bueno, es importante entender que esto está mal porque el evolucionismo es previo a Darwin. Ya había evolucionistas antes de Darwin, ya estaba este concepto de evolución antes de Darwin, así que esto es incorrecto. Y la tercera dice: el argumento de la selección natural de Darwin es incapaz de explicar el carácter adaptativo de los organismos, lo cual está mal porque justamente la selección natural explica el carácter adaptativo de los organismos, es decir, por qué los organismos están adaptados a un medio ambiente. Así que estas dos están mal, la correcta es la primera. Seguimos con el segundo ejercicio, que dice: respecto de lo desarrollado en relación a los soportes de Darwin, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La conceptualización del proceso de selección natural no es el mayor aporte de Darwin. Claramente esto está mal, ¿no? Es lo contrario. La analogía de los monos escritores es una crítica válida que demuestra las limitaciones de la teoría de Darwin. Bueno, no, justamente esta metáfora de los monos escritores es una crítica que está mal, ¿sí? que no demuestra las limitaciones, es una crítica que demuestra haber entendido mal en todo caso planteo de Darwin, así que esto es incorrecto. La idea de la evolución de los organismos es anterior a Darwin. Bueno, esto claramente la correcta, la que dijimos hace un rato, ¿no? Justamente es anterior a Darwin la idea de la evolución. Y la cuarta dice: los organismos exhiben órganos y funciones adaptativas independientemente de la selección natural. Obviamente no, porque justamente la selección natural sirve para explicar esto, ¿no? Así que la correcta es la tercera. Pasamos ahora al tercer ejercicio, que dice: ¿por qué la teoría de Darwin es fundamental para los inicios de la ciencia moderna? Porque va a fundar nuevas disciplinas como la biología, fisiología y biofísica. Obviamente es incorrecto, no funda ninguna disciplina la teoría de Darwin. Segundo, porque va a extender a los seres vivos la noción copernicana, según la cual la naturaleza puede explicarse a partir de leyes científicas. Y esto es correcto, ¿no? Porque forma parte de la misma revolución que Copérnico, porque extiende a la biología esto, ¿no? Que se puede explicar todo a partir de leyes científicas. Quizás en realidad no es algo propio de Darwin, Lamarck también hacía lo mismo, pero bueno, Darwin termina siendo más importante, ¿no? Así que esto es correcto. La tercera dice: la afirmación implicada en la pregunta es falsa, ya que Darwin no fue fundamental para los indicios de la ciencia moderna. Obviamente está absolutamente mal esto, así que la correcta en este caso es la segunda. Y con esto entonces practicamos un poquito. Después vamos a seguir practicando en la resolución de ejercicios y en la resolución de exámenes.